No es que el mundo va a cambiar, es que el mundo ya cambió. El tsunami de la inteligencia artificial va a afectar a todas las industrias o sectores industriales y a todas las profesiones. ¿Están en tu empresa evaluando la inteligencia artificial? ¿Tienes idea de cómo el sector de tu empresa será afectado por la inteligencia artificial? ¿Y qué están haciendo tus competidores al respecto? El boom que existe actualmente con la inteligencia artificial no es sino la punta del iceberg de todo lo que se avecina. Estás en el podcast sobre empresas, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Este episodio es una pequeña reflexión en voz alta. Yo últimamente no hago más que pensar en inteligencia artificial. Conversar con ChatGPT es increíble, realmente ha sido una experiencia muy interesante. Y es tal cual conversar. Lo saludo como una persona y le solicito información tal cual como que si estoy hablando con alguien. Es fascinante. Si no sabes qué es ChatGPT, es un chat que funciona con inteligencia artificial al cual le puedes preguntar lo que quieras. Busca información en internet porque abrió la puerta a la inteligencia artificial. Tanto que Google y Microsoft están en guerra. La inteligencia artificial tiene mucho tiempo y muchas aplicaciones que utilizamos tienen inteligencia artificial, pero tener una herramienta para interactuar como se hace con este chat le abrió los ojos a muchas personas y ahora están surgiendo una lluvia de opciones de herramientas de inteligencia artificial. Reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre cualquier sector me resulta fascinante, pero a su vez escalofriante. Y es que no vamos a poder parar los avances de la inteligencia artificial. Ojalá que siempre se utilice para bien, para mejorar y para ser más eficientes y productivos. También hay que tener en cuenta que habrá muchas personas que no se adaptarán a las nuevas tecnologías. Los líderes empresariales y los gerentes de las áreas de talento humano tendrán un gran trabajo en esta era de cambios. Hoy, la gestión del cambio organizacional se vuelve sin duda indispensable, porque en mi opinión todo, absolutamente todo, cambiará en el mundo empresarial. También estarán las empresas que no se adaptarán y cuyos modelos de negocio se volverán obsoletos. Y es duro decirlo, pero así como se distinguieron los dinosaurios, veremos modelos de negocios volverse obsoletos con una rapidez increíble. Las curvas de los ciclos de vida de los productos ya se están acortando y cada vez se acortarán más. Realmente me resulta fascinante todo esto, pero también me genera mucha incertidumbre. Si muchos modelos de negocios han cambiado, tanto gracias a la tecnología, por ejemplo, en el caso de la industria musical, que ha tenido como 3 eras en pocos años, creo que muchos negocios van a cambiar drásticamente o desaparecerán. Pienso en ejemplos como Kodak o Blockbuster que no evolucionaron en sus modelos de negocios y se quedaron atrás. Este es un episodio de reflexión, pero hay que decir lo que viene para estar preparado. El análisis del entorno se vuelve cada vez más una tarea de día a día. En tu empresa sí o sí deben dedicar tiempo para ver hacia dónde se mueve el mundo, conocer las tendencias y definir estrategias para ello. En este podcast tienes episodios sobre todos estos temas que menciono. Escúchalos si no los has escuchado, pero sobre todo reflexiona hacia dónde va el sector de tu empresa, cómo será impactado por los cambios y los avances tecnológicos. Comparte este episodio con quien creas deba reflexionar también en tu empresa. Yo tengo la sensación de que hay muchas personas y empresas dormidas y estamos en un cambio muy importante. Tal vez es hasta más importante que cuando se creó el Internet, porque ahora los cambios son muy rápidos y las empresas que no tengan la agilidad para adaptarse rápidamente, lamentablemente, se volverán obsoletas. La creación del Internet hizo desaparecer algunos modelos de negocio y se crearon muchísimos otros. Igual ocurrirá ahora, pero la velocidad es más rápida. La evolución de las tecnologías tiene un comportamiento de una curva simoidal, la cual tiene una forma de S donde gradualmente comienza a introducirse la tecnología y luego tiene un comportamiento exponencial. Estamos entrando en esa subida de la curva con comportamiento exponencial y este año marcará un hito en la historia con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, solo era una pequeña reflexión que no quería dejar de compartir en este momento donde están surgiendo tantas tecnologías emergentes, riesgos emergentes, donde las condiciones geopolíticas y condiciones económicas también están cambiando, donde se habla de la complejidad emergente, de nuevos modelos de negocios y profesiones que no existen, pero que se crearán, donde cambian drásticamente las reglas del juego y donde la agilidad empresarial es imperante. Todos estos temas los he abordado en este podcast. Tiene razón Mark Benioff, el CEO de Salesforce, una empresa de desarrollo de software, que indica que la velocidad es la nueva moneda de los negocios. Estamos en un momento donde hay que reflexionar sobre todos estos temas y tomar acción. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos, puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.